Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros que sois como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros
no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. Palabra del Señor. Jesús, en tantas ocasiones, se refiere a los fariseos de una forma muy directa. Tenemos que pensar que los fariseos eran clase dominante, era gente importante, era gente que tenía, vamos a decir, poder sobre los otros. También los escribas o maestros de la ley, también los que se consideraban ancianos del pueblo, pero en el sentido de ancianos un poco que tenían la importancia, etcétera, eran las clases poderosas de aquella época. Y Jesús no es que estuviese en contra de ellos, no es que les quisiera hacer daño, sino que, vamos a decir, desde un profetismo muy cercano, pero también un profetismo muy verdadero, les recordaba qué cosas tenían que cambiar. No les decía que todo lo hicieran mal, sino qué cosas estaban haciendo mal, que a veces eran mucho peores que las que ellos estaban corrigiendo a otros. Y es un poco lo que Jesús les quiere hacer ver. Pero, sobre todo, el contexto que tenemos que ver es gente con mucho poder a quien nadie se atrevía a decir nada, porque si alguien se atrevía a decir algo, entonces esas personas podían tomar represalias, la gente les tenía miedo, vamos a decir así, pero Jesús muestra una libertad enorme para hablarles a ellos y una autoridad mucho más grande que la de ellos, a pesar de que ellos tuviesen un puesto mucho más importante que Jesús, tuviesen muchísimo más dinero, tuviesen unas ropas mucho más elegantes, tuviesen unos títulos impresionantes, una sombra social grandísima. Sin embargo, ante Jesús ellos mismos se sentían más pequeños, porque se sentían que las razones que Él les daba, los hechos que Él hacía, los signos que mostraba, eran muy superiores a lo que ellos podían ofrecer. Por eso muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos odiaban a Jesús, querían acabar con Él. Aparece en el Evangelio, estaban pensando, no en el de hoy, pero en otro, cómo acabar con Él, cómo condenarle a muerte, cómo al final consiguen. Por eso tenemos que ver cómo Jesús no es que ataca nunca al pecador, Jesús es comprensivo con el pecador, pero digamos que ante aquellos sencillos que estaban marginados por la sociedad, que estaban dejados a un lado, vemos un Jesús con palabras llenas de misericordia, llenas de amor, llenas de ternura. No les anima a seguir, vamos a decir, en el pecado, les anima a un cambio de vida, pero ellos mismos sienten esa cercanía, ese cariño que no lo sentían desde, vamos a decir, las correcciones que pudiesen recibir de estos fariseos, etc. Ese fariseo que estaba en la primera fila, orgulloso, dándole gracias a Dios por no ser igual que aquel publicano que se daba golpes en el pecho, está dando de rodillas, y él se sentía mucho mejor que el otro. Nos enseña Jesús que el que sale justificado del templo es el publicano que estaba dándose golpes de pecho, no porque se diese golpes, sino porque era la forma de mostrar el arrepentimiento, era una postura humilde. Seguramente los pecados concretos que había hecho el publicano eran mucho más graves que los que había hecho el fariseo, pero reconocía y pedía perdón. Por eso tantas veces cuando vemos que Jesús hablaba con esa libertad a los fariseos y que les hacía enfadar y que les hacía ponerse en contra de Él, etc., no lo hacía porque Él estuviese en contra de ellos, no hacía porque Él quisiera hacerles daño, no les quería dejar en evidencia, aunque a veces lo conseguía, lo hacía porque les quería, porque quería lo bueno para ellos, porque precisamente era lo que necesitaban escuchar aquellas personas, alguien con autoridad que les dijera a la cara aquello que tenían que cambiar, aquello que estaban haciendo mal. Y les dice Jesús que sí, vosotros pagáis el diezmo, vosotros limpiáis las manos, vosotros limpiáis los platos, hacéis no sé cuántas inclinaciones, la gente os saluda, la gente os pone en los primeros puestos, pero os falta lo más importante: el amor a Dios, el amor al prójimo, la justicia, la misericordia, cosas que son muchísimo más importantes que esas normas pequeñas
que ellos cumplían con una escrupulosidad tremenda. Por eso Jesús tantas veces muestra esa libertad de espíritu para que nosotros entendamos cuáles son las normas realmente necesarias, realmente importantes. Es verdad que a algunos fariseos esto les hizo reflexionar, les hizo entender Jesús, aunque la mayoría, digamos, que estaban en contra porque no admitían que nadie viniese a darles ninguna lección. Le pedimos a Jesús que nosotros también busquemos aprender de todo lo que nos dice. A veces nos tocará aprender como publicanos porque hemos hecho pecados, otras veces nos tocará aprender como a los fariseos porque podemos tener el peligro de sentirnos orgullosos, sentirnos mejor que otros, sentirnos por encima, y al final lo importante es que tratemos de aprender esa humildad que nos quiere enseñar Jesús, de reconocer lo que somos, no como con una angustia, una tristeza o una forma oscura, con alegría, pero también con humildad, sabiendo que Dios nos quiere, sabiendo que Dios nos comprende, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están buscando a Dios para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que viven en lugares pobres, que esta pandemia y la crisis, vamos a decir, económica que ha suscitado en tantos lugares, les ha afectado de una forma mortal, para que encuentren la solidaridad de los hermanos, para que Dios les auxilie. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos, con ellos unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko arguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldura eraman, baina atera gaitza zure hitzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, háblanos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauna zuekin, bere ikasta itzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean.